El número de vacantes de trabajo sin cubrir en Canadá alcanzó su máximo histórico de casi 1 millón de puestos. 912,600 oportunidades de empleo permanecen vacías en cientos de negocios canadienses. El problema es tan grande que incluso el Banco de Desarrollo Empresarial de Canadá lanzó un portal especial para ayudar a las empresas canadienses a mantener abiertos sus negocios a pesar de la escasez del personal con las que muchos operan. Pero, ¿por qué hay más empleos que gente? ¿Cuáles son los sectores que más demanda de personal enfrentan? ¿Qué sueldos ofrecen y cómo pueden beneficiarse de esta escasez de trabajadores quienes desean emigrar al país? En este video te lo voy a explicar. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Según Estadísticas Canadá, este nuevo récord de vacantes de trabajo se produce en uno de los momentos de mayor crecimiento de empleos y con el número más bajo de canadienses desempleados. Y aunque el mayor aumento de puestos sin cubrir se produjo en todo el país, los mayores aumentos se registraron en las provincias de Saskatchewan, Quebec y Ontario. Según los últimos datos de Estadísticas Canadá, el país se encuentra en uno de los mejores momentos de recuperación económica, y es que tan solo en el mes de noviembre se registró un gran aumento en el empleo de más de 186,000 nuevos puestos de trabajo en menos de 30 días, mientras que el número de canadienses desempleados se redujo a menos del 6%. El problema es que incluso si todos los canadienses que actualmente están desempleados ocuparan las vacantes de trabajo que existen, eso no cubriría ni la mitad de todas las vacantes que el país tiene. Es decir, en este momento, oficialmente Canadá tiene más empleos que gente. Si te surge la pregunta, ¿por qué aún cuando hay tantas vacantes hay una tasa, aunque baja, de desempleados en el país? Esto ocurre por diversas razones, desde una mala racha hasta problemas familiares, de salud, mental o emocional. Pero de eso nos ocuparemos en otro video. Lo que sí es un hecho es que uno de los factores por los que algunos canadienses, principalmente profesionistas o trabajadores calificados, no aceptan estos trabajos es por los salarios. Y es que al haber más vacantes de empleo que gente disponible en el país, los canadienses en su mayoría tienen opciones para elegir. Y esta es una de las razones por las que las vacantes laborales son más pronunciadas en las ocupaciones con salarios promedios más bajos, que representan el 50% de todas esas vacantes. A pesar de que los salarios promedios de los trabajos más básicos aumentaron en un 9.7%, en promedio este año en Canadá los salarios ofrecidos aumentaron más para los trabajadores menos calificados que para los trabajadores calificados, y ni aún así se han logrado cubrir el número de vacantes. A pesar de que, según Estadísticas Canadá, las empresas canadienses lograron contratar a 964,000 personas en sus puestos vacantes en el mes de octubre, para el mes de septiembre se debían contratar 1,014,600 vacantes más. Y esta escasez de trabajadores se suma a un problema adicional. El problema de los no vacunados. El gobierno del primer ministro Justin Trudeau ha adoptado una de las políticas de vacunación más estrictas en todo el mundo para los funcionarios públicos, aerolíneas, fuerzas policiales, juntas escolares e incluso los 5 grandes bancos también se han comprometido a aplicar estas estrictas políticas de vacunación obligatoria. Estos mandatos de vacunación han dificultado la tarea de cubrir esas vacantes de trabajo con la población que se encuentra desempleada, pero que se niegan a vacunarse, y esa presión acentúa aún más la escasez de mano de obra y ha generado un alza sobre los salarios. Esta alza en los salarios ha sido también un factor más del crecimiento inflacionario que ya ha alcanzado su máximo histórico en casi 2 décadas. Y es que para los empleadores canadienses es muy difícil emplear a personas que no estén vacunadas, porque esas empresas corren un mayor riesgo de brotes de COVID que les forzaría a cerrar por cuarentena sus negocios.
Como casi todas las empresas en Canadá, tanto grandes como pequeñas, reportan problemas por encontrar personal. Los empleadores han estado ofreciendo más incentivos para convencer a los trabajadores a que se unan con ellos, como salarios más altos, bonificaciones, horarios flexibles y muchos beneficios más. Una nueva investigación publicada por el Banco de Desarrollo Empresarial de Canadá informó que el 64% de las empresas canadienses dicen que la escasez de mano de obra está limitando su crecimiento económico, mientras que según Deloitte Canada, el 30.3% de las empresas canadienses informan tener una escasez de mano de obra en sus negocios. Y estos son los sectores más afectados y con la mayor cantidad de puestos de trabajo vacantes en el país. Según Estadísticas Canadá, el número de puestos vacantes en los servicios de hostelería y alimentación alcanzó su máximo histórico de 89,100 vacantes. Esta escasez de trabajadores ha ocurrido específicamente en la industria restaurantera y de bares. La mayoría de puestos vacantes como hostes, ayudantes de cocina, lavaplatos y puestos relacionados tuvieron el segundo mayor aumento en las vacantes de todas las ocupaciones disponibles en los últimos 2 años en Canadá. De acuerdo con el informe más reciente de Trucking HR Canada, una organización nacional sin fines de lucro que trabaja para abordar los problemas de la fuerza laboral en el sector de camiones y de logística, hubo un promedio de 18,000 vacantes de conductores de camiones tan solo en el segundo semestre del año 2021. Según su último informe, la industria del transporte por carretera tenía una tasa vacante del 5% a finales del 2020. En comparación, la tasa de vacantes en todas las ocupaciones en Canadá fue del 2.7%. Esta organización dice que los impactos del COVID-19 y la falta de trabajadores extranjeros han contribuido al aumento de las vacantes laborales. Además, Trucking HR Canada ha señalado anteriormente que estos factores han contribuido porque además han aumentado el número de camioneros mayores que se jubilan sin suficientes conductores nuevos para poder reemplazarlos. Este mismo informe oficial también muestra un aumento récord en puestos vacantes del sector manufacturero, con más de 65,900 puestos vacantes de manufactura en el segundo trimestre del año 2021, el número más alto de puestos vacantes registrados para este sector desde el año 2015. Esta escasez de mano de obra se ha extendido a varios subsectores de la manufactura como la fabricación de alimentos, empacado de carne, productos de madera y muchos más. Según la asociación Canadian Meat Council, que representa a las empacadoras y plantas de carne de todo el país, informaron que para el mes de septiembre ya habían más de 4,000 carnicerías vacías alrededor del país en las instalaciones de producción de carne, con una tasa promedio de puestos vacantes de más del 10%. Las empacadoras de carne canadiense dicen que la escasez se debe en parte a que las reglas que rigen la cantidad de trabajadores extranjeros temporales que las carnicerías canadienses pueden traer cada año es muy limitada y están presionando al gobierno canadiense para que les permita contratar más trabajadores para poder cubrir su demanda. La industria de la construcción también ha reportado un número récord de puestos vacantes, especialmente en trabajos de albañilería, pintura y electricidad. Según Estadísticas Canadá, la fuente oficial del gobierno, las vacantes en la construcción aumentaron a 62,600 en el segundo trimestre del 2021. Este es el número más alto que se ha visto desde el año 2015. Si bien la pandemia ha aumentado la demanda de servicios de salud, muchas enfermeras informaron haber dejado la profesión después del estrés generado por el COVID-19, creando una escasez de trabajadores de la salud en ciertas regiones del país e incluso obligando a las áreas rurales a cerrar temporalmente unidades hospitalarias. Según Estadísticas Canadá,
La atención médica y la asistencia social tienen actualmente la mayor necesidad de mano de obra de cualquier sector del país. Las vacantes laborales en este sector aumentaron en 40.800 desde el segundo trimestre del 2019 hasta el segundo trimestre del 2021. De hecho, la Agencia Oficial de Estadísticas de Canadá dijo que el sector actualmente representa 1 de cada 7 vacantes laborales que hay en Canadá. Si bien aún no hay cifras firmes, hay informes de que la pandemia ha aumentado el agotamiento entre las enfermeras altamente capacitadas, lo que ha provocado que abandonen la profesión a un ritmo alarmante. Otros han optado por jubilarse anticipadamente debido al estrés. La escasez de trabajadores en tiendas y comercios minoristas aumentó a 84.300 en el segundo trimestre del 2021. Vacantes sin cubrir que van desde vendedores minoristas hasta almacenistas en las estanterías de las tiendas. Por eso, este sector se encuentra entre las 10 más afectados, con el mayor número en las vacantes desde el segundo trimestre del año 2019 hasta el segundo trimestre del 2021. Las matemáticas parecen ser muy simples. El número de puestos de trabajos vacantes en Canadá es más del doble que el número de desempleados. Hay más empleos que gente, y la respuesta clara del gobierno apunta en todos los sentidos a la inmigración como la única vía para cubrir la escasez de trabajadores que el país enfrenta. Si te ha gustado este video y te interesa saber más sobre este y otros temas de Canadá, solo tienes que suscribirte al canal y activar las notificaciones. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.